Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU, listos para un nuevo vídeo lleno de drama, giros inesperados y revelaciones que du copyright me decirles, los dejaru n con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una traición superíndice 3n, una traición superíndice 3n que sacudió superíndice 3 los cimientos de una relación superíndice 3n que parecua inquebrantable. Su amigos Moos, hoy nos sumergiremos en la impactante historia de Demet y bueno, ya lo veru n. Pero antes de que sigamos, si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre traigo el cafecito recio copyright n hecho, listo para disfrutar juntos. Ahora su prepurrense porque lo que es tú, n a punto de escuchar los va a sorprender. Demet, una mujer brillante e exitosa con una personalidad arrolladora. Demet que lo tenua todo. O al menos, eso parecua. Tenua una carrera en ascenso, una familia que la adoraba y ale. Le su mejor amigo, su confidente, su roca, el hombro en el que siempre podía llorar. Se conocuan desde la infancia, aguan compartido risas, lugrimas, secretos, sueu más menos os, eran más menos hay carne. Demet confiaba en Lemu, ese que en nadie en el mundo. Le era prácticamente un hermano para ella. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Detrás de esa fachada de amistad incondicional, se escondió una verdad oscura, un secreto que le había guardado durante aún más menos os. Un secreto que al salir a la luz, destrozará el corazón superíndice 3n de Demet en 1000 pedazos. ¿QU Copyright fue lo que pasó superíndice 3? QU Copyright terrible acto cometió superíndice 3 para traicionar de esa manera la confianza de Demet. Bueno, AQU es donde la historia se pone realmente interesante. Resulta que Demet además de tener una carrera exitosa, también Copyright tenía un proyecto personal muy importante para ella, una novela. Ha estado trabajando en ella durante aún más menos os, invirtiendo tiempo, energía y sobre todo, su alma. Era una historia muy personal, inspirada en sus propias experiencias de vida, y Demet la consideraba como un hijo. Siempre le comparto a Ale sus avances, sus ideas, sus bloqueos. Le era el primero en leer cada capítulo, en darle su opinión superíndice 3n. Demet valoraba mucho el criterio de Le, lo consideraba un lector inteligente y sensible, capaz de entender la esencia de su historia. Le siempre la apoyaba, la animaba a seguir adelante, le decía que su novela era maravillosa, que tenía el potencial de convertirse en un bestseller. Demet, confiada en el talento de Le y en su amistad, le permitió superíndice 3 leer el manuscrito completo de su novela. Pensaba que le con su visión superíndice 3n crutica, podrá ayudarla a pulir los últimos detalles antes de enviarla a una editorial. QU Copyright gran error. Porque mientras Demet confiaba plenamente en Le en secreto, la envidiaba profundamente. Envidia su talento, su con diéresis copyright cito, su capacidad para conectar con la gente. Envidia sobre todo, su pasión superíndice 3n por la escritura. Le siempre había sou más menos hado con ser escritor, pero nunca había tenido el valor de intentarlo. Se sentía inferior a Demet, opacado por su brillo. Y entonces cuando tuvo el manuscrito de la novela de Demet en sus manos, la tentación superíndice 3n fue demasiado grande. Una idea perversa se apoderó superíndice 3 de su mente, apropiarse de la historia de Demet y publicarla como suya. Su amigos, asu como lo oyen. Le el mejor amigo de Demet, el hombre en el que ella se confiaba, la traicionó superíndice 3 de la manera vil, robu, dole su sueu más menos o. Durante meses le trabajó superíndice 3 en secreto en la novela de Demet, haciendo pequeño más menos os cambios, aún más menos adiendo su propio toque. Luego la envió superíndice 3 a una editorial bajo su nombre. Y lo peor de todo, la editorial aceptó superíndice 3 publicar la novela. Imaginen la cara de Demet cuando se enteró superíndice 3 de la noticia. Una amiga en común que trabajaba en la editorial, la llamó superíndice 3 para felicitarla por su con diéresis copyright cito. Demet no entiendo a nada. ¿De QU Copyright con diéresis copyright cito le estaban hablando? Fue entonces cuando la amiga le contó superíndice 3 que habían aceptado publicar una novela escrita por Le, una novela que, según ella, era increíblemente parecida a la historia que Demet le había contado durante aún más menos os. El mundo de Demet se vino abajo. Sintió como si la hubieran más menos alado por la espalda.
La persona que Mu S quería, la persona en la que Mu S confiaba, la había traicionado de la manera Mu S cruel. No podía creerlo. Al principio pensó superíndice 3 que se trataba de un malentendido, de una terrible coincidencia. Pero cuando leyó superíndice 3 el manuscrito de la novela de Le, supo que no había duda, le había robado su historia. La confrontación superíndice 3N fue inevitable. Demet se enfrentó superíndice 3 a Le exigió copyright dándole una explicación superíndice 3N. Le al principio lo negó superíndice 3 todo. Dijo que Demet estaba loca, que se estaba imaginando cosas. Pero al final, ante la evidencia irrefutable, terminó superíndice 3 confesando. Le admitió superíndice 3 que la había envidiado durante aún más menos os, que siempre había querido ser como ella. Le dijo que había robado su historia porque creía que era la única forma de alcanzar el U con diéresis copyright cito. Demet, destrozada por la traición superíndice 3N de Le, lo hecho superíndice 3 de su vida. Rompió superíndice 3 todo contacto con U con diéresis copyright L. No quiero a volver a verlo nunca Mu S. La novela de Le se publicó superíndice 3. Y como había predicho se convirtió superíndice 3 en un bestseller. Le se hizo famoso, rico y respetado. Pero, ¿a qué copyright costó? Demet por su parte tardó superíndice 3 mucho tiempo en recuperarse de la traición superíndice 3N de Le. Perdió superíndice 3 la confianza en la gente, se volvió superíndice 3 Mu S reservada y desconfiada. Le costó superíndice 3 mucho volver a escribir, pero finalmente lo logró superíndice 3. Publicó superíndice 3 su propia novela, una historia completamente diferente a la que le había robado. Y aunque no se convirtió superíndice 3 en un bestseller, fue un U con diéresis copyright cito de crítica. La historia de Demet y Le es una historia de traición superíndice 3N, de envidia, de ambición superíndice 3N desmedida. Es una historia que nos recuerda que no siempre podemos confiar en las personas que Mu S queremos. Y que a veces las heridas Mu S profundas son las que nos infligen aquellos que es tú, N Mu S cerca de nosotros. Pero también copyright N es una historia de resiliencia, de superación superíndice 3N, de la capacidad del ser humano para levantarse después copyright S de una cauda. Es una historia que nos enseña más menos a que aunque nos traicionen, aunque nos roben nuestros sueños más menos os, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y construir un futuro mejor. Asu que aún lo tienen, amigos mos. La impactante historia de la traición superíndice 3N que Demet nunca vio venir. Copyright fuerte, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la confianza, la amistad y la honestidad. En resumen, hoy vimos CEU superíndice 3 Mo la envidia y la ambición superíndice 3N pueden corromper incluso la amistad Mu S profunda, y CEU superíndice 3 Mo la traición superíndice 3N puede dejar cicatrices profundas. También copyright N vimos la importancia de la resiliencia y la capacidad de superar los obstáculos, incluso cuando parecen insuperables. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 compartir esta historia con ustedes. Me encantaría saber qué copyright piensan sobre esta historia. ¿Alguna vez han experimentado algo similar? Du copyright genme sus comentarios abajo. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en la superíndice 3 Sima. Chao, chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, la historia no termina acu. Porque aunque les he contado los hechos básicos, hay muchos detalles, matices y consecuencias que merecen ser explorados a fondo. ¿Quieren saber Mu S sobre la vida de Demet y Le antes de la traición superíndice 3N? Copyright pasó superíndice 3 exactamente durante la confrontación superíndice 3N. CEU superíndice 3 Mo fue el proceso de publicación superíndice 3N de la novela de Le. Y copyright ocurrió superíndice 3 después copyright S con Demet y Le, una vez que cada uno siguió superíndice 3 su propio camino. Pues sigan conmigo porque vamos a adentrarnos en lo Mu S profundo de esta historia. Para entender completamente la magnitud de la traición superíndice 3N de Le, es crucial que conozcamos mejor los orígenes de su amistad con Demet.
Se conocieron cuando eran New más menos os en el parque del barrio. Demet, siempre extrovertida y creativa, estaba construyendo un castillo de arena enorme. Le, túmido y observador, la miraba desde la distancia. Un día, Demet lo invitó superíndice 3 a unirse a la construcción superíndice 3N. Y a su, entre cubos, palas y montones de arena, nació superíndice 3, una amistad que parecua destinada a durar toda la vida. Crecieron juntos compartiendo secretos, aventuras y desventuras. En la escuela, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Demet ayudaba a Le con las matemáticas, mientras que le ayudaba a Demet a superar su miedo a hablar en público. Durante la adolescencia experimentaron juntos el primer amor, el primer desengaño más menos o, las primeras dudas sobre el futuro. Siempre estaban el uno para el otro sin importar lo que pasara. Le admiraba profundamente la pasión superíndice 3N de Demet por la escritura. La veía como una artista, capaz de transformar sus pensamientos y emociones en palabras que resonaban en el corazón superíndice 3N de los de Mu-S. Él, en cambio, se sentó Amur-S pragmático, Mu-S realista. Siempre había sou más menos ado con ser escritor, pero nunca se había atrevido a dar el primer paso. Se sentía inseguro, temeroso de fracasar, convencido de que no tenía el talento necesario. Demet, por su parte, valoraba enormemente la inteligencia y la sensibilidad de Le. Lo consideraba su consejero Mu-S confiable, su crítico Mu-S sincero. Siempre le pedía su opinión superíndice 3N sobre sus escritos, y Le siempre le daba consejos constructivos y perspicaces. Demet confiaba plenamente en el buen juicio de Le, y nunca sospechó superíndice 3 que detrás de esa fachada de amistad incondicional, se escondió un sentimiento de envidia cada vez Mu-S profundo. La envidia de Le comenzó superíndice 3 a crecer a medida que Demet cosechaba con diéresis copyrightsitos en su carrera profesional y en su proyecto personal. Demet trabajaba en una agencia de publicidad, donde destacaba por su creatividad y su capacidad para generar ideas innovadoras. Mu-S dedicaba gran parte de su tiempo libre a escribir su novela, una historia conmovedora sobre una joven que lucha por superar la adversidad. Le, en cambio, se sentía estancado. Trabajaba en un puesto administrativo aburrido y poco gratificante, y no tenía la energía ni la motivación superíndice 3N para perseguir sus propios sueños más menos os. Veo a Demet como un ejemplo de lo que él podría llegar a ser si tan solo tuviera el coraje y la determinación superíndice 3N necesarios. Pero en lugar de inspirarse en ella, se sentía cada vez Mu-S resentido y frustrado. La noche en que Demet le entregó superíndice 3 el manuscrito completo de su novela a Le fue un punto de inflexión superíndice 3N en su relación superíndice 3N. Demet estaba emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Había invertido aún más menos os de trabajo en esa historia, y tenía grandes expectativas. Le prometió superíndice 3 leer el manuscrito con detenimiento y darle su opinión superíndice 3N lo antes posible. Pero mientras leía la novela de Demet, le sentía una mezcla de admiración superíndice 3N y envidia. Admiraba la belleza de la historia, la profundidad de los personajes, la habilidad de Demet para crear un mundo mágico con palabras. Pero también copyright N envidiaba su talento, su con diéresis copyright cito, su pasión superíndice 3N por la escritura. Fue entonces cuando la idea perversa se apoderó superíndice 3 de su mente. Al principio, la rechazó superíndice 3 con horror. No podía creer que estuviera siquiera considerando la posibilidad de robarle la historia a su mejor amiga. Pero cuanto Mu-S lo pensaba, Mu-S atractiva le parecua la idea. Vio en la novela de Demet la oportunidad de alcanzar el con diéresis copyright cito que tanto anhelaba, la oportunidad de demostrar su valía, la oportunidad de salir de la sombra de Demet. Durante semanas, le luchó superíndice 3 contra sus propios demonios. Se sentía culpable, avergonzado, atormentado por la idea de traicionar a su mejor amiga. Pero al final, la ambición superíndice 3N pudo Mu-S que la conciencia. Decidió superíndice 3 apropiarse de la historia de Demet y publicarla como suya. El proceso de plagio fue meticuloso y calculado. Le pasaba horas trabajando en el manuscrito, haciendo más menos os cambios, aún más menos adiendo su propio toque. Quería que la historia pareciera original, pero al mismo tiempo, no quería perder la esencia de la obra de Demet. Consulto superíndice 3 libros sobre escritura creativa, busco superíndice 3 consejos en foros de internet, incluso tomo superíndice 3 un curso online sobre CEU superíndice 3 mo escribir una novela.
Una vez que estuvo satisfecho con el resultado, envió Superíndice 3 el manuscrito a una editorial bajo su nombre. Esperó Superíndice 3 durante semanas, lleno de ansiedad e incertidumbre. Finalmente recibió Superíndice 3 la llamada que cambiaría su vida para siempre. La editorial le informaba que habían aceptado publicar su novela. La noticia fue recibida con incredulidad y euforia. Le se sentó eufórico como si hubiera ganado la lotería. Había logrado lo que siempre había soñado más menos ado, convertirse en un escritor publicado. Pero al mismo tiempo sentó un profundo sentimiento de culpa. Sabía que había traicionado a su mejor amiga, que había robado su sueño más menos o, que había construido su con diéresis copyright cito sobre la base de una mentira. La confrontación Superíndice 3N con Demet fue devastadora. Demet estaba furiosa, dolida, inclu copyright dula. No puedo entender CU Superíndice 3 mole había podido hacer algo tan cruel. Le intentó Superíndice 3 justificarse, le dijo que lo había hecho por amor, que la envidiaba tanto que no pudo resistir la tentación Superíndice 3N. Pero Demet no quiero a escuchar sus excusas. Lo hecho Superíndice 3 de su vida y le juro Superíndice 3 que nunca volverá a verlo. La publicación Superíndice 3N de la novela de le fue un con diéresis copyright cito arrollador. La crítica la aclamó Superíndice 3 como una obra maestra, y el público la devoró Superíndice 3 con entusiasmo. Le se convirtió Superíndice 3 en una celebridad de la noche a la mau más menos ana. Fue entrevistado en televisión Superíndice 3N, en la radio, en Periu Superíndice 3 dicos y revistas. Recibió Superíndice 3 premios y reconocimientos. Se hizo rico y famoso. Pero a pesar de todo el con diéresis copyright cito, le no era feliz. La culpa lo atormentaba día y noche. Sabía que su con diéresis copyright cito era falso, que había sido construido sobre la base de una traición Superíndice 3N. Intentó Superíndice 3 contactar a Demet en varias ocasiones, pero ella se negó Superíndice 3 a hablar con él. Sabía que nunca podrá perdonarlo. Demet por su parte tardó Superíndice 3 mucho tiempo en recuperarse de la traición Superíndice 3N de le. Perdió Superíndice 3 la confianza en la gente, se volvió Superíndice 3 reservada y desconfiada. Dejó Superíndice 3 de escribir durante meses, sintiendo que había perdido su inspiración Superíndice 3N. Pero con el tiempo comenzó Superíndice 3 a sanar. Se dio cuenta de que no podía permitir que la traición Superíndice 3N de le la definiera. Decidió Superíndice 3 retomar su pasión Superíndice 3N por la escritura y crear una nueva historia, una historia que fuera completamente suya. Publicó Superíndice 3 su propia novela, una historia sobre la resiliencia y la superación Superíndice 3N, inspirada en sus propias experiencias de vida. La novela no se convirtió Superíndice 3 en un bestseller, pero recibió Superíndice 3 críticas muy positivas. Demet se sintió Superíndice 3 orgullosa de su trabajo, sabiendo que había logrado superar la adversidad y construir un futuro mejor. Aún más menos os después copyright ese, Demet y le se reencontraron por casualidad en una librería. Fue un encuentro tenso y emotivo. Se miraron a los ojos durante un largo rato sin decir una palabra. Finalmente le rompió Superíndice 3 el silencio. Le pidió Superíndice 3 perdón Superíndice 3N a Demet por lo que había hecho. Le dijo que se arrepentía profundamente de su traición Superíndice 3N, que había vivido atormentado por la culpa durante aún más menos os. Demet escuchó Superíndice 3 ale con atención Superíndice 3N. Se dio cuenta de que le había cambiado, que se había arrepentido sinceramente de sus actos. Después copyright ese de un largo silencio, Demet respondió Superíndice 3, te perdono, le. Pero nunca podré copyright olvidar lo que me hiciste. Y asu, la historia de Demet y le llegó Superíndice 3 a su fin. Una historia de amistad, envidia, traición Superíndice 3N, perdón Superíndice 3N y resiliencia. Una historia que nos recuerda que la vida es llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de amores y desengaños más menos os. Y que a pesar de todo, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y construir un futuro mejor. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruto copyright contándosela. Du copyright genme sus comentarios abajo y duganme copyright les pareció Superíndice 3. Los quiero mucho y nos vemos en la pro Superíndice 3 Sima. Chao, chao.